Hola, bienvenido a nuestro repaso de la lección número 9 para el 30 de mayo del 2020. La creación, el Génesis como pilar, parte 2. El texto clave para el estudio de esta semana se encuentra en Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los arqueólogos han descubierto textos del antiguo Egipto y el cercano Oriente que contienen historias primitivas de la creación y el diluvio. Esto hizo que algunos se pregunten si el relato del Génesis fue tomado de estas culturas o si dependía de alguna manera de ellas. Pero, ¿es realmente así? Lee Génesis 1 al 2 y 4 y luego lee estos extractos de la epopeya Atra-Asis. Cuando los dioses, en lugar del hombre, hicieron la obra, llevaron las cargas. La carga de los dioses era demasiado grande, la obra demasiado dura, la molestia demasiado grande. Dejen que la diosa matriz cree descendencia y que el hombre lleve la carga de los dioses. A Het-Shue, un dios que tenía inteligencia, ellos lo mataron en su asamblea. Nintu mezcló barro con su carne y sangre. As daily means from Mesopotamia, Creation, The Flood Gilgamesh, and Others, página 9, 14 y 15. ¿Qué diferencias percibes? Aunque existen similitudes entre las historias, como por ejemplo, los primeros seres humanos fueron hechos de barro, las diferencias son mucho más claras. Primero, en Atra-Asis, el hombre trabaja para los dioses, para que los dioses puedan descansar. En Génesis, Dios crea la tierra y todo lo que hay en ella para la humanidad como el punto culminante de la creación y luego descansa con ella. En Génesis, los seres humanos también son puestos en un jardín y se los invita a estar en comunión con Dios y cuidar de su creación, un concepto que no se encuentra en Atra-Asis. 2. En Atra-Asis, un dios menor muere y su sangre se mezcla con barro para formar 7 machos y hembras. En Génesis, primeramente Dios forma a Adán personalmente, le sopla aliento de vida y posteriormente hace a la mujer para que sea su ayuda idónea. Dios no creó a Adán y a Eva de la sangre de un Dios muerto. 3. No hay señales de conflicto ni de violencia en el relato de Génesis, como vemos en la historia de Atra-Asis. El relato bíblico es sublime al representar un Dios omnipotente que brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Esta diferencia radical ha llevado a los eruditos a la conclusión de que, finalmente, estos relatos de la creación son muy diferentes. Algunos han argumentado que, a lo largo de los siglos, las historias de la creación y del diluvio se transmitieron parcialmente basadas en lo que realmente había sucedido. De ahí algunas de las similitudes, pero que se distorsionaron con el tiempo. En contraste, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, reveló lo que realmente ocurrió. El Génesis versus el paganismo. Lejos de valerse de los antiguos mitos de la creación paganos, Génesis parece haber sido escrito de una manera que refuta esos mitos y aleja a ellos a Dios como creador. Escucha Génesis 1, 14 al 19. ¿Cómo se describe lo que aparece el cuarto día y cuáles son sus funciones? Dijo luego Dios: haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre ella, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Seguramente el autor evitó utilizar los términos sol y luna,
porque en hebreo eran los nombres de los dioses Sol y Luna del antiguo, cercano Oriente y de Egipto, o al menos estaban estrechamente relacionados con esos nombres. Él usó los términos lumbrera mayor y lumbrera menor. Muestra que se crearon para funciones específicas, como señales para las estaciones, para días y años, y para alumbrar sobre la tierra. Es decir, el texto muestra muy claramente que el sol y la luna no eran dioses, sino objetos creados con funciones naturales específicas, tal como lo entendemos hoy. También, los antiguos mitos del cercano Oriente representan unánimemente la creación del hombre como una idea de último momento, como resultado de un intento de aliviar a los dioses de su ardua labor. Esta idea mítica contradice la idea bíblica de que el hombre gobierna el mundo como el vicerregente de Dios. No hubo improvisación en la creación de los seres humanos, al contrario, el texto indica que son el punto culminante del relato de la creación, lo que muestra a las claras cuán diferentes son los relatos paganos del relato bíblico. Por lo tanto, el Génesis presenta una corrección contra los mitos del mundo antiguo. Moisés utilizó algunos términos e ideas incompatibles con los conceptos paganos, y lo hizo simplemente expresando la interpretación bíblica de la realidad y del papel y el propósito de Dios en la creación. Si nosotros estudiamos los capítulos 5 y 11 de Génesis, veremos cómo traza la Biblia la historia de la humanidad desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta Abraham. Hay un elemento que hace que estas genealogías sean únicas en la Biblia. Contienen el elemento del tiempo, lo que hace que algunos eruditos acertadamente la llamen cronogenealogías. Este sistema imbricado impedía eliminar o añadir generaciones. Génesis 5 y 11 contienen una línea genealógica continua, como lo corrobora Primera de Crónicas 1, 18 al 27. En el que no hay generaciones agregadas ni ausentes. De esta manera, la Biblia se interpreta a sí misma. Durante casi 2000 años, los expositores, tanto judíos como cristianos, han interpretado que estos pasajes representan la historia y que son una manera precisa de determinar la fecha del diluvio y la edad de la tierra. Al menos desde los 7 días de la creación, como se muestra en Génesis 1 y 2. En las últimas décadas ha habido intentos de reinterpretar Génesis 5 y 11 para acomodar edades más largas, como algunas interpretaciones humanas y falibles de datos arqueológicos e históricos que pretenden surgir. Esto plantea serias preguntas sobre la fiabilidad del registro bíblico. Pero, si queremos entender el concepto divino del tiempo y su evolución a través de la historia, debemos reconocer que estos dos capítulos son históricos y teológicos, ya que vinculan a Adán con el resto de la humanidad y a Dios con el hombre en el ámbito de los alcances del espacio y tiempo. Génesis 5 y 11, 10 al 26 brindan el marco temporal de la cadena humana que unen al pueblo de Dios con el hombre, a quien Dios creó como el punto culminante del acontecimiento de la creación, en 6 días de este planeta. Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento se remiten a Génesis 1 al 11. Como una historia confiable, Jesús se refiere a los escritos de Moisés y a la creación del hombre y la mujer. Pablo utiliza repetidamente el relato de la creación para profundizar o fundamentar los argumentos teológicos que plantea en sus epístolas. Les declaró a los sabios de Atenas el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. De esta manera, los escritores del Nuevo Testamento se basaron en la naturaleza esencial del Génesis para mostrarle al lector moderno el significado de este acontecimiento literal. Lee, por ejemplo, Romanos 5. Más de media docena de veces, Pablo establece un vínculo directo entre Adán y Jesús.
Es decir, asume la existencia literal de un Adán histórico, una postura que se ve gravemente afectada cuando un modelo evolutivo de los orígenes reemplaza la lectura literal de los textos. Si los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo y Jesús mismo, consideraban que el relato de la creación es una historia confiable, ¿por qué sería una necesidad de que, en función de las afirmaciones de seres humanos caídos y fiables, nosotros no lo consideremos de igual manera? Escucha este par de citas de la sierva del Señor hablando acerca de este tema. La Biblia es la historia más abarcante e instructiva que los seres humanos poseen, vino fresco de la fuente de verdad eterna, y una mano divina ha conservado su pureza a través de todas las edades. Solo aquí podemos encontrar una historia de nuestra raza, libre de la mancha del prejuicio y el orgullo humano. La segunda dice: se me mostró que, sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los vestigios hallados en la Tierra dan evidencia de un estado de las cosas que difiere en muchos aspectos del presente. Pero el momento de su existencia y por cuánto tiempo ha estado estas cosas en la Tierra solo deben interpretarse mediante la historia bíblica. Quizás sea inocente conjeturar más allá de la historia bíblica, si nuestras suposiciones no contradicen los hechos encontrados en las Sagradas Escrituras. Pero cuando los hombres abandonan la palabra de Dios con respecto a la historia de la creación y tratan de explicar las obras creadoras de Dios con los principios naturales, se encuentran en un océano ilimitado de incertidumbre. Dios nunca les reveló a los mortales exactamente cómo realizó la obra de la creación en 6 días literales. Sus obras creadoras son tan incomprensibles como su existencia. Hasta aquí nuestro repaso de la lección número 9. Pero, ¿cómo podemos aplicar este tema a nuestra vida? Cuando las explicaciones científicas sobre la realidad actual, lo que se puede palpar, oír, ver, probar o comprobar, están llenas de debate y polémica, ¿por qué tantos aceptan sin dudar cada declaración científica sobre acontecimientos que supuestamente ocurrieron hace millones o incluso miles de millones de años? Ante esto yo me pregunto lo siguiente: ¿por qué estas personas tan equivocadas defienden su error a muerte y nosotros, teniendo y conociendo la verdad absoluta que se encuentra en la palabra de Dios, tenemos miedo a opinar acerca de este tema? Espero que esta lección haya sido de bendición para tu vida. Yo soy Walter Vallejo. Hasta la próxima.